Voy a empezar a grabar. Listo. Entonces esta es la segunda parte. Voy a compartirles pantalla. Ahí. Ya, Francisco, tú decías que la revisáramos de nuevo. Ya. Veamos. La Constitución Política del Estado establece la igualdad ante la ley, ya, lo cual implica un acceso expedito a la justicia, ya, que la gente pueda conocer sus derechos judiciales y poder em, ser asistido en caso de que necesite em, solucionar algún conflicto, algún problema que se le presente y que necesite ser judicializado. El cumplimiento de este derecho ciudadano en comunidades en constantes cambios y crecimiento obliga a los gobiernos de turno a implementar medidas tendientes a hacer efectiva esta posibilidad. ¿A través de qué mecanismo y a la luz de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se avala concretamente este derecho ciudadano? ¿Con cuál te confundiste, Francisco, para no repetir lo mismo que ya había dicho? Con la B, profe. Con la, Yo marqué la B. perdón, Yo marqué la C, perdón. la C. Digo que la B es la correcta. La Sí. C. La realización de un juicio oral y público para la resolución de causas civiles y criminales que las personas presenten a los tribunales. La C es correcta, ¿ya? Es información correcta. Aquí la sutileza está en lo que se nos está preguntando, ¿ya? La pregunta va orientada más bien a cómo los gobiernos de turno hacen para que la gente conozca los procedimientos que debe seguir para solucionar sus, sus problemas que podrían llegar a judicializarse o que necesitan de la asistencia jurídica. Por eso le decía recién a ustedes que no todos los conflictos que tenemos las personas necesitan de una judicialización completa que signifique como presentar una demanda, llevar a un juicio completo, y muchas personas por esa ignorancia desisten de solucionar sus problemáticas porque piensan que todo implica llevar a cabo un juicio y hay que pagarle al abogado, son procesos que duran mucho tiempo, y de repente son problemas que se pueden resolver de manera mucho más concreta. La C, efectivamente, es información concreta, es información real, pero la B responde directamente a la pregunta, porque la gente primero se tiene que informar respecto de cuáles son los canales, de cuáles son las vías de solución más factibles para sus propios problemas, antes de llevar a cabo un juicio. Porque de hecho, la mayoría de los casos podrían resolverse con una mediación sencilla, no necesitan de presentar demanda, de querellas y movilizar todo el sistema judicial para poder resolverla. Eh, Ahí efectivamente te concedo en que quizás la pregunta, eh, eh, no sé si está mal planteada, yo creo que está bien planteada. Quizás yo no preguntaría por eso, creo que la pregunta está orientada como algo muy en específico, algo como que quizás no es tan relevante. Creo que la pregunta podría estar orientada más bien a, a la reforma procesal legal, por ejemplo, o la reforma procesal penal en nuestro país, que es un tema como mucho más relevante. En este caso nos pregunta sobre los canales de información, que sí, son importantes, pero yo diría que no es lo más importante respecto de este tema. Eh, Eso, no sé si es suficiente con eso, pero igual es una pregunta complicada porque presentaba alternativas con información que eran reales, entonces había como que tener como mucha sagacidad como para entender o captar lo que realmente me pedía la pregunta. Creo que ahí quizás la pregunta podría haber sido un poquito más clara, más directa. Así como, te estoy preguntando por los canales de información. ¿Cuáles de estos sería un canal de información relevante? Eso. Sí, profe, me quedó clarísimo. Ya, Entendí. Ahora perfecto. sí entendí bien. Ya. Ahí de repente la gente que escribe, y me incluye a veces también, hacemos como introducciones muy largas, como redundantes, y de repente preguntar más directamente podría ser mejor. Ya, no sé si le estoy compartiendo pantalla o no. Reanudar función de compartir. Listo. Sí, profe. Ya, Está entonces, compartiendo. continuamos. La 60 me pidieron también. Aquí le voy a pedir a Tatiana Ortiz, si está por ahí. Hola, profe. Hola, Tatiana. Ayúdame con la 60. Con la 60, Sí. ya.
En un Estado de derecho democrático, la ley debe garantizar la protección de los derechos de las personas. Un ejemplo de lo anterior es el denominado recurso de amparo, mecanismo judicial al que cualquier ciudadano tiene derecho a invocar. ¿Cuándo procede el recurso de amparo? ¿Habían escuchado ese concepto de recurso de amparo antes o no? Suba la mano. Sí, recurso de amparo y recurso de protección. Ya. ¿Manejaban ese concepto entonces? Yo no. No, no, o sea, yo lo había escuchado, pero no tengo idea de qué. Ya. Yo nunca lo había visto así como pregunta PSU, me sorprendió verlo, es como tan como de derecho específico. Pero el recurso de amparo lo mencionamos en alguna ocasión con, no sé si con ustedes en particular, pero en historia generalmente lo mencionamos cuando vemos el tema de las violaciones a los derechos humanos en dictadura y el rol que tenía la Vicaría de la Solidaridad, porque el rol principal judicial, de asistencia judicial que tenía la Vicaría de la Solidaridad es darle a las familias la posibilidad de que presentaran recursos de amparo. Los recursos de amparo son una posibilidad judicial que existe para que en caso de que alguien sea detenido, cuando uno lo detienen a uno lo están privando de un derecho, que es el derecho al libre tránsito, a estar en libertad. La autoridad te retiene ese derecho. Por lo tanto, tú tienes la facultad de poder exigir que esa detención, esa libertad, ese derecho que se te está negando, tenga una justificación. Eso significa que de inmediato a ti te deben llevar a un juez, bueno, no a ti directamente, sino que el caso tiene que ser presentado ante un juez para que decida. Esta persona que está detenida va a seguir estando detenida porque hay sospechas de algo oficial, algo concreto, o lo liberamos, porque en este limbo esta persona no puede estar en el fondo. Y esa es una opción que permite resguardar el derecho de las personas. Lamentablemente, en nuestro país y en el mundo es imposible que exista como que las fuerzas policiales, por ejemplo, que son las que te detienen, informe de manera inmediata a un juez. A veces pueden pasar días demorándose y tú te quedas días detenido sin saber por qué estás detenido, por qué estás siendo acusado y por qué se te está vulnerando ese derecho. Para que ese procedimiento pueda ser rápidamente resuelto, una persona también tiene la facultad de poder presentar un recurso de amparo. Yo estoy detenido, necesito que esto se judicialice de inmediato. Explíqueme por qué estoy detenido y si se me va a formalizar por algo, yo me quedo detenido por sospechoso, pero si no hay nada en concreto con qué acusarme, déjenme en libertad porque me están privando de un derecho. Ese es el recurso de amparo. Y se veía en dictadura, particularmente porque lamentablemente las fuerzas policiales detenían a muchas personas sin tener ningún tipo de justificación, y en ese lapso en el que estaban detenidas sin presentar el caso ante un juez de la República, desaparecían. Y hoy día son muchos de ellos detenidos desaparecidos. Ese es un caso extremo, que es muy difícil que pase en nuestro país en la actualidad, pero es una manera de resguardar los derechos de las personas. Eso, no sé si está bien, más o menos. Suban la mano, bajen la mano, si necesitan más explicación. Ya, Profe, perfecto. Dime. em, es que en definitiva, así como, ¿qué? El recurso de protección, perdón, el recurso de Sí, amparo. El recurso de sí, amparo, hoy no sé cómo definirlo con otra palabra, es un recurso judicial al que podemos acceder a todas las personas, es como una manera, una garantía de nuestros derechos, es como, se me olvidó el nombre, es como un principio, que es como, todas las personas son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Este sería como otro principio, ninguna persona se le puede privar su derecho si es que no está acusada de algo. Sería algo así como un principio fundamental de la libertad de las personas. No te sabría decir la pero, definición exacta. ujú, pero es como para que le informen por qué está detenido o como para que lo dejen en libertad, o no, no sé. Es para que se judicialice, porque hay dos opciones. Este tema es como para legalizarlo. Yo estoy detenido. Imaginen que yo en las protestas andaba quemando cosas y me toman detenido. Ya, X. Eh, pero pasan los días y nadie me dice nada y yo estoy detenido ahí. Yo tengo el derecho de presentar un recurso de amparo. Ese recurso de amparo es como decirle al sistema judicial chileno: Ampárenme, estoy siendo detenido, se me está vulnerando un derecho, explíquenme por qué". Es como un derecho de explicación. Explíquenme por qué estoy detenido. Estoy detenido porque estoy siendo formalizado por algún delito. Entonces está bien que yo esté detenido.
pero si no hay ninguna formalización, si no hay ningún delito por el cual yo estoy siendo acusado, entonces libérenme, porque me están vulnerando un derecho. Es como el derecho a reclamo, como el derecho a ser informado. Eso. Profe, el recurso de amparo es como el derecho que uno tiene para que un juez decida si la detención que yo tengo corresponde o no. Exacto. Si yo estoy detenido de manera correcta, entonces infórmemelo. Estoy siendo detenido por tanto. Estoy siendo detenido por vulneración del orden público, se me va a presentar una causa en mi contra, entonces usted se tiene que quedar detenido tantos días hasta que se formalice su acusación, qué sé yo. Y bien, yo estoy informado. Me están vulnerando un derecho, pero con una justa causa, y yo lo sé, estoy enterado de eso. Pero lo que es injusto es que yo no lo sepa, ¿ya? O que ni siquiera alguien se haya tomado la molestia de hacerlo, de informarse. A eso se refiere. Y el recurso de protección, profe, es cuando yo considero que un derecho ha sido violado. Claro. Ya, profe, gracias. Ya. Continuamos entonces. La pregunta, me dijeron la 61. Aquí, Benja Purán, ayúdame también. No sé si falta alguien al que le pida ayuda. Ya, pero ¿por qué? Es que no sé si revisamos la alternativa. Sí, ¿Cuál es de las 60? ¿Quieres revisar la alternativa? sí, Ya, sí, es que yo marqué la B, pero ya. no sé. Veamos entonces. Cuando la Gracias. integridad psíquica, perdón, de una persona se ve amenazada gravemente. Eh, no, ahí lo que procede es como un recurso de protección, no sé, no soy tan abogado, pero procede No, como profe. una orden de alejamiento, una constancia a carabineros, si es que siento que inminentemente alguien me puede agredir, pero un recurso de amparo es cuando yo ya estoy siendo vulnerado en algún derecho, cuando estoy siendo detenido. Es muy específico eso. Cuando un juez de garantía ordene la prisión preventiva debido al mérito de los antecedentes. No, porque es un derecho del juez de garantía, ponerme preso si es que él considera que es pertinente. Eh, la B no. Cuando un juez de garantía ordene la prisión preventiva debido al mérito de los antecedentes. No, es una consecuencia de tu detención, que es posible totalmente. Si fuiste detenido infraganti o con conocimiento de que tú estabas cometiendo algún ilícito, algún delito, perfectamente el juez tiene todo el derecho a recopilar antecedentes y meterte preso eh, antes en el procedimiento judicial en el fondo, estás detenido en esa calidad. Eh, pero el recurso de amparo es el proceso previo, cuando tú no sabes, cuando no existe una formalización. La alternativa B supone que ya hay una formalización, por lo tanto no corresponde el recurso de amparo ahí. Habiendo una formalización del caso, el recurso de amparo ya no cuenta. El recurso de amparo viene antes de eso. Es como para poner en alerta de que necesitamos una formalización de esta detención. Así que por eso la B no corresponde. Cuando el Ministerio Público deseche la posibilidad de investigar una denuncia de tipo civil. Eh, no, eso también es una consecuencia. Cuando un acusado no cuenta con los recursos económicos para costear un abogado defensor. No, porque ahí, bueno, no se ocuparía el recurso de amparo, pero la ley establece que se puede establecer como la Defensoría Penal Pública en ese caso, así que no. Es la C. De hecho, creí que era una pregunta fácil esa, pero bueno. Ya, continuamos. Gracias, profe. 61. ¿A qué le iba a pedir? Benja, tú mismo. 61. Ya. Em, la Constitución vigente señala que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. El artículo mencionado justifica que existen instituciones y autoridades que dentro del Estado poseen autonomía en las atribuciones exclusivas que les otorga la ley, formando parte de un creciente proceso de descentralización. Entre las instituciones que caben en esta clasificación, ¿cuáles se incluyen? Ya, esta pregunta es súper importante porque está muy actualizada y que tiene que ver con instituciones de nuestro país que sigan este principio de descentralización, que le dé cierta autonomía a las regiones o a los territorios en general.
Los municipios siempre han sido autónomos, se eligen sus autoridades, de hecho pueden ser de distintos partidos políticos, sin importar el gobierno de turno. Tradicionalmente, los gobiernos regionales, que conocemos todavía como intendencias, son designados por el presidente de la República. Sin embargo, esta ley, que es súper nueva, establece el derecho o establece los procedimientos para la elección de los gobernadores regionales y mayores grados de autonomía para estos gobiernos regionales. Por lo tanto, en la pregunta 61, la alternativa correcta es la D, municipios y gobiernos regionales, porque a partir de esta nueva ley, los gobiernos regionales sí adquieren mayores niveles de autonomía. Si esta misma pregunta hubiese salido hace 5 años atrás, ahí no podría ser correcta, porque los gobiernos regionales dependían directamente del presidente de la República, y de hecho todavía dependen, porque la ley todavía, si bien existe la ley, todavía no se implementa con la elección de los primeros gobernadores elegidos democráticamente. Por lo tanto, aunque ahí se habrían llamado intendencias, no gobiernos regionales. Pero ahí la correcta es la D. El resto de las alternativas. La Contraloría General de la República no es un organismo descentralizado, sino que es un organismo central que tiene otra función, que es un organismo para el control o fiscalización de la institución. El Ministerio Público y las Fiscalías Regionales es un organismo que también tiene la función de ser autónomo, ¿ya? Para que los procedimientos judiciales se hagan de manera como sin intervención de ningún poder del Estado. Las secretarías regionales ministeriales, las CEREMIS, no, porque dependen de los ministerios, y los ministerios dependen directamente del Ejecutivo, del presidente, no son descentralizadas. Y la E, la Cámara de Diputados y el Senado, no, porque en Chile tenemos un sistema unitario donde solo tenemos un parlamento, una Cámara de Diputados y un Senado, para todo el país. Es centralizado, no es descentralizado. Así que la única correcta ahí era la D. Esa me parecía como más fácil, la 61. Profe, Dime. no entendí muy bien por qué no era la B. ¿Por qué no era La B. la B de burro? Ujú. Ya, perfecto. La alternativa B, el Ministerio Público y las Fiscalías Regionales. El Ministerio Público es una unidad, cosa distinta es que tenga como, ¿cómo se le llama? Sucursales, por llamarlo entre comillas, en cada una de las regiones del país, pero el Ministerio Público es un organismo centralizado. Es como el mismo caso de las CEREMIS, ¿ya? Voy a hablar de la CEREMI de Educación, ¿ya? Hay CEREMI de Educación en Arica y Parinacota, en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama y en todas las regiones de nuestro país. Pero eso no significa que sea un organismo descentralizado, porque depende de qué organismo. ¿Sabes o no? Si no me responde, Del Ministerio de Educación. del Ministerio de Educación, pues, y el Ministerio de Educación es un organismo centralizado, ¿ya? Cada CEREMI no tiene autonomía propia, sino que le responde al Ministerio de Educación, ¿ya? Lo mismo pasa con el Ministerio Público y las fiscalías regionales. Existen fiscalías en cada una de las regiones, pero esas fiscalías no tienen autonomía, sino que funcionan con la centralización del poder en el Ministerio Público Nacional, ¿ya? Porque, ¿cómo definimos la autonomía? Cuando las personas pueden ser elegidas, las autoridades pueden ser elegidas de manera independientemente del poder que lo rija. En este caso, los alcaldes son elegidos independientemente del poder ejecutivo que tengamos en nuestro gobierno. Rancagua tiene no sé quién era el alcalde de Rancagua, de qué partido es, pero podría ser un alcalde comunista y tener un gobierno de derecha, porque el municipio tiene autonomía al respecto y tiene ciertas facultades propias de ejecución en este territorio que es la comuna. Y los gobiernos regionales la van a tener. Pero en este caso las fiscalías regionales, como dependen de un organismo centralizado, no podemos decir que son descentralizadas, aunque tengan representación en cada una de las regiones. Eso significa que el Ministerio Público está desconcentrado, que es un concepto diferente, que el poder está centralizado, pero que tiene representación en a lo largo de todo el país. Está desconcentrado, pero no descentralizado, porque responde a un organismo mayor. No sé si aclaró o enredó más. Gracias. Profe, tengo una pregunta yo. ¿Cierto que los municipios son organizaciones independientes?
¿En qué sentido? Digo, que no dependen de un organismo centralizado, como lo Eh, acaba de decir. Forman parte del sistema institucional chileno, no le responden directamente a nadie, o sea, dependen del Estado, ¿ya? Ese es como Claro, el organismo que lo regula, pero no un poder en específico ni una institución en específico que delimite cómo deben funcionar cada uno de estos municipios de manera uniforme. De hecho, cada municipio tiene, según su autoridad, tiene libertad para tomar decisiones en distintos planos. sí, por lo mismo, como los alcaldes tenían como esa soberanía en su comuna de declarar cuarentena cuando querían, tuvieron hartos problemas al principio de la Claro, pandemia, hasta que la autoridad la tomó el Ministerio de Salud. claro. Y ahí los Ahora mi alcaldes no tienen pregunta, esa autonomía. profe, mi pregunta surge en torno a los colegios municipales. ¿Los colegios municipales dependen netamente del municipio? Hasta ahora sí, pero igual la nueva reforma educacional que se implementó con Bachelet va a establecer como una nueva institucionalidad que está en proceso de implementarse. Hay algunas regiones en las que los colegios dependen de los municipios, pero también hay otras regiones donde dependen de el Servicio Local Educativo, SLE. Como está en fase de transición, no sé en qué estado está la región de O'Higgins, creo que todavía depende de los municipios, pero hay algunas regiones donde ya está como más o menos como se desmunicipalizó, pero se creó un organismo que es un poquito más complejo de explicar ahora, que son los servicios locales educativos. Ya no son municipales, pero tampoco son estatales, son como un organismo medio intermedio, medio raro. Qué raro, profe. Sí, Gracias, profe. es raro, es verdad. Ya, pregunta, quedamos en la 61, 63, nos quedan dos nomás, 63 y 67. Perdón, ya, 63, aquí me va a ayudar. Mitzi, ¿está Mitzi? Sí, profe, ¿se escucha? Sí, se te escucha. 63, ¿verdad? Sí, En las últimas décadas existe una progresiva disminución de la participación de las personas en las elecciones de sus respectivos países. Este fenómeno de desafección política tiene varias explicaciones. Con todo, los ciudadanos deben tener la convicción de la necesidad de participar en los actos eleccionarios. ¿En qué radica esa necesidad? ya, muy bien. Una pregunta muy importante que también es muy probable que aparezca de alguna u otra manera en la PDT o PTU, no sé cómo se llama en realidad. Eh, la pregunta, ¿en qué radica esa necesidad? ¿Qué necesidad de que la gente esté consciente de que es importante participar en los procesos eleccionarios? Revisemos la alternativa. No se puede permitir que los grupos armados se apoderen de los cargos públicos. Es verdad, no podemos permitir que ocurra eso, pero no es un peligro como inminente en la actualidad como para que ese sea el argumento principal de por qué debamos llamar a la gente a ir a votar. Como que uno no diría en la actualidad, vayan a votar porque si no los militares se van a tomar el poder. No, sería como muy paranoico. No tenemos ese miedo en la actualidad, afortunadamente. B, es una condición necesaria para reclamar ante la autoridad del Estado. Yo puedo reclamarle a la autoridad del Estado si voté o no voté, ¿ya? No, no es una facultad previa o una condición previa para hacerlo. Ahora, que me da más autoridad ética, sí, pero no, jurídicamente da igual. C, ser parte de las responsabilidades ciudadanas características de una democracia. ¿Es la correcta? Sí, yo lo hubiera redactado distinto. Yo quizás no lo habría puesto como con la palabra responsabilidades, yo lo habría puesto como ser parte de los derechos ciudadanos, porque como votar es un derecho y no una obligación jurídica, eh, no sé si es un tema personal nomás, pero la C es correcta. La idea es motivar a la gente desde el plano ético, ¿ya? Siempre hablando desde el plano ético, es una responsabilidad ética participar políticamente a través de los procesos eleccionarios. No es una responsabilidad jurídica, porque ninguna persona está obligada a ir a votar. De hecho, el voto es voluntario en la actualidad. Pero la C es correcta. D. De lo contrario, se arriesgan al cobro de elevadas multas de dinero. En el sistema de voto anterior, el sistema de sufragio anterior, sí existía esa posibilidad. Si uno no iba a votar sin una justificación previa, te multaban. No me acuerdo cuánto era el monto, pero existía una multa. E. La democracia directa requiere de la mayor participación posible para ser efectiva. Eso es falso, porque Chile, recuerden, es una democracia representativa, no es directa. Así que había que descartarla de inmediato.
Así que la 63, eso era. Y revisemos la última, la 67. Aquí me ayuda María José. Creo que tengo que dar la vuelta. ¿Cuál? 67. Ok. Fueron las que me pidieron ustedes. La Constitución Política del Estado es la ley fundamental de la República y nada puede estar fuera o por sobre lo estipulado en la Constitución. Sin embargo, desde hace algunas décadas se acepta que los derechos humanos es lo único que podría superponerse a la Constitución. En este contexto, si se diera un conflicto entre la legislación nacional y los principios fundamentales reconocidos como parte de los derechos de la persona humana, ¿qué se debería llevar a cabo? Ya, pregunta de aplicación. ¿Qué pasa si alguna de nuestros elementos que constituyen nuestra Constitución no va en línea con los derechos humanos? ¿Qué se debería hacer? Nos presenta algunos casos. Alternativa A, ignorar lo establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. No. Aquí la respuesta, creo que había una pregunta muy similar anteriormente y que tiene que ver con la pirámide de Kelsen, ¿ya? Hay un cierto orden en la normativa jurídica, y en ese orden, si bien la Constitución tiene como un lugar principal, primordial, lo único que está por sobre la Constitución son los derechos humanos. Los derechos humanos tienen prioridad por sobre la Constitución. Por lo tanto, si un país firmó esta Declaración de los Derechos Humanos, está perdido. Tiene que ajustar su Constitución para que se condiga con la Declaración de los Derechos Humanos. Por lo tanto, no puede ignorar lo que dice la Declaración Universal. Imposible. B, optar por la ley nacional en razón al estatus de Chile como Estado soberano. ¿Ya? Si hay que sopesar los dos, el derecho humano o la ley chilena, siempre va a pesar más el derecho humano en materia jurídica. C, solicitar un tribunal de garantías para que resuelva sobre el fondo del asunto. No vale la pena, van a gastar plata, el tribunal le va a decir lo mismo. Esto es claro, ¿no? ¿Para qué hacen esto? El derecho humano siempre está por sobre la norma jurídica nacional. Recurrir a las Naciones Unidas para que corrigiera la Declaración de los Derechos Humanos. Que patúe el país que lo haga. O sea, quizás Donald Trump se atrevería tanto, pero nadie razonable haría eso. Y la D, reformar la Constitución para que coincida con los derechos puestos en cuestión, es lo más lógico que debería ocurrir. ¿Ya? Eso. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta más que quiera revisar. Me anotaron algunas otras, pero que están fuera como del ámbito de formación ciudadana. Las puedo revisar, pero primero, si tienen algunas dudas con esta, sería bueno que me la comenten. Profe, ¿la voy a revisar? ¿La tendrá por ahí? ¿Cuál, ¿La perdón? 70? ¿La 70? Sí. Damos la 70. Ya, la voy a leer yo. La imagen adjunta corresponde a un cartel informativo con motivo de las elecciones realizadas el año 2017, de acuerdo a la imagen y considerando el derecho igualitario y legal de todas las personas de ejercer sus derechos ciudadanos. ¿Qué se puede concluir? Se ve chiquitito, pero dice tu voto, tu derecho, ¿ya? Y aparecen personas íconos que representan a la persona, y creo que puede ser alguna persona con alguna dificultad, que puede ser ciego o abuelito, no sé si un bastón para los ciegos o un bastón de abuelito. Aquí las personas con movilidad reducida, las personas sordomudas, y aquí creo que este debe ser el de los ciegos, porque tienen una papeleta en braille. Ya. Veamos. Durante la realización de los comicios electorales, en Chile existen locales especiales de votación para personas discapacitadas. Falso. ¿Ya? No podemos discriminar y llevar a las personas a otros lugares distintos. Todos los lugares tienen que estar habilitados para recibir a personas de cualquier tipo, de cualquier condición, ¿ya? El local es el que se tiene que ajustar a la diversidad de la población y no dividir a la población en función de la infraestructura. B, el Estado chileno debe facilitar, la participación electoral de las personas con capacidades diferentes. Por supuesto que sí, ¿ya? Si bien este es un principio como más normativo, debe facilitarla, eso se traduce en que cada local de votación tiene que tener, por ejemplo, acceso con rampa, personas que estén como capacitadas para poder ayudar a las personas, por ejemplo, ciegas, que no pueden votar, que el voto venga con sistema braille, que puedan existir acompañantes que ingresen a votar a aquellas personas que no saben leer y escribir, gente
que ayude a las personas en el caso de que las necesite por su condición física, da igual. Pero tiene que existir ese marco regulatorio para que se pueda respetar. C. Los extranjeros de visita en Chile pueden solicitar ayuda de los vocales de mesa para emitir su sufragio. Por supuesto que sí, pueden pedir ayuda, pero esto no va en línea con lo que nos está solicitando la pregunta. Nos piden analizar este afiche, y el afiche claramente hace referencia a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y D. Solo el voto de las personas con capacidades diferentes está autorizado a ser de conocimiento público. No, el voto es secreto y eso es universal. El único caso en el que podría no ser secreto, ni siquiera se rompe el secreto, sino que hay un cuidado especial de que solo una persona pueda ayudarlo en el caso de las personas con, eh, las personas, ¿cuál era este caso? Las personas que necesitan de un acompañante porque no saben leer y escribir. Es el único caso en el que otra persona podría llegar a conocer el voto, pero es como con previa autorización de la persona que no sabe leer y escribir. Y cualquier ciudadano está habilitado para proporcionar ayuda a un votante en dificultades. No, cualquier ciudadano no. Es ciudadano especializado que el lugar de votación habilitó para que pueda hacer ese tipo de ayuda, o la persona que presenta alguna dificultad como que no sabe leer y escribir, eligió por confianza para que emitiera su voto, ni siquiera emitir su voto, sino que le marcara la rayita donde la voluntad de la persona que no sabe leer y escribir le comanda, ¿ya? Así que en esa alternativa la 70 era la B. No sé con cuál te confundí. La verdad no sabía, profe, estaba confundido, así que puse la E. Ah, Pero ahora sí sé. ya, no, no, porque imagínate, cualquier idiota aprovechado podría ponerse ahí, yo lo ayudo, y al final es súper peligroso, podría tener que... Sí, profe, tiene razón. Sí, ya. Eso, me queda poquito tiempo, no sé si quieren revisar alguna que le haya costado de esta o de otra La dimensión. 49, profe. ¿Cuál? La 49, que llegué tarde y no, me la perdí. La 49. Ah, pero esa no Sí, la es vi. la primera. Ah, qué bueno. 49. No, profe, no es la 49, es la 47. Ah, fue la primera que vimos. Sí. Que creo que esa era como muy específica, no. La verdad estaba muy confundida. Pero esa la respondimos al principio. Está contestada al principio del video. Pero después, si quieres, te conectas para no repetir la misma información. Te queda un ratito y te la explico a ti personalmente. Bueno, profe. Ya. No hay problema. ¿Alguna otra que quieran revisar? ¿No? Francisco, de otra dimensión. ¿Tú me escribiste el otro día? ¿Yo? O sea, no sé quién me mandó preguntas. Me marcaron la 22, la 25 y la 28. ¿Por el grupo tal vez, profe? Sí, por el grupo. No Ah, sé si sí. las quieren revisar o... Sí, profe, puede ser la 25. Ya, la 25. Partamos entonces con la 25. Ya, la 25, la alternativa correcta era la D. En la década del 80 se iniciaría una ola neoconservadora en el mundo occidental, ya Margaret Thatcher, situación que se reflejaría en la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos y Margaret Thatcher como primera ministra británica. La Guerra Fría entraría en una nueva fase de enfrentamiento entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. El nuevo escenario, marcadamente neoliberal y globalizado, tendría una enorme fuerza económica en el mundo occidental. En ese aspecto, ¿cómo se manifestó en Chile este nuevo escenario? Ya, nuevo escenario neoliberal, neoconservador, ¿cómo le afecta a Chile en la década del 80? Ya, alternativa A, la represión de los grupos políticos de carácter marxista. Ya, aquí habría que conectarlo con la pregunta. La pregunta nos está preguntando cómo afecta el desarrollo del neoconservadurismo y del neoliberalismo a nuestro país. La alternativa A es correcta, sí, pero no está relacionada con lo que nos están preguntando. En Chile en la década del 80 efectivamente se reprimió a los grupos políticos de carácter marxista, pero la pregunta no nos está pidiendo eso, nos está pidiendo correlacionar el escenario internacional económico neoliberal con lo que ocurre en Chile. Así que la A no está relacionada con la pregunta, aunque es información correcta. B, la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos y Rusia. Difícil en la década del 80 tener un tratado de libre comercio con ambos países, sobre todo un país como Chile con una imagen tan deteriorada con Augusto Pinochet al mando. No, no es real y ni siquiera ficticiamente es muy verosímil.
C, la estatización de todas las empresas consideradas estratégicas. La estatización es más bien, responde como a políticas de economía centralizada. Es lo que se hizo en el gobierno de Allende, por ejemplo. Nada que ver con la década del 80. D, la disminución de la participación directa del Estado en la economía. Las reformas neoliberales de Chile efectivamente reducen el rol del Estado en la economía en temáticas como el derecho laboral, en temáticas como la privatización de la educación, la privatización de la salud, etc. E, significativo aumento de impuestos a los grandes capitales privados. No, de hecho, el modelo neoliberal lo que propone es lo opuesto, tratar de reducir al mínimo los impuestos a los capitales extranjeros para que vengan a invertir a nuestro país y generen capital. De hecho, el modelo neoliberal es lo más contrario al desarrollo de impuestos. Mientras menos impuestos, mejor. El impuesto es una acción del Estado, por lo tanto, el neoliberalismo siempre va a estar en contra de eso. Así que la correcta ahí era la D. ¿Está bien? ¿Mal? ¿Les quedó claro? Perfecto. Claro, profe. Ya, muy bien. Nos queda tiempo para una más nomás. La 26 por fin. La 26. ¿Cuál era la 26? Yo no la alcancé a anotar. Si me dicen cuál era la correcta, lo hacemos más rápido. La voy a leer por mientras. En los últimos meses del gobierno militar se aprobaron una serie de decretos tendientes a blindar algún aspecto del régimen político construido por la dictadura. Estas leyes de amarre, como serían conocidas, resultarían muy difíciles de modificar. ¿Qué condiciones favorecieron la prevalencia de esta legislación? La prevalencia de estas leyes de amarre. El nulo interés por los gobiernos democráticos por reformar la Constitución del 80. Ahí creo que no, porque el año 2005 se hicieron las reformas. De hecho, siempre intentaron hacer reforma a la Constitución, pero por el modelo sistema neoliberal y las cuotas de quórum calificado no se podía. Así que la 1, falsa. 2, el sistema electoral binominal sobrerepresentaba a la derecha y subrepresentaba a las minorías de izquierda o a la concertación. Eso es correcto. D, un rígido mecanismo de reforma constitucional que exigía una alta mayoría para la aprobación. Efectivamente, la Constitución del 80 tiene todavía altos quórum. De hecho, hoy día, por ejemplo, en las últimas noticias ustedes pueden ver cómo se rechazan algunas fórmulas o algunas reformas que tienen mayoría de votos, pero que no alcanzan el quórum de 3/5 de 4/7. Y aunque haya mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados, no se aprueban porque no alcanzan ese quórum. En Chile hay un alto quórum, quórum significa cantidad de votos para poder realizar un cambio a la Constitución. Y en Chile son tan altos que aunque haya mayoría de votos, no se puede hacer, porque se necesita una mayoría mucho mayor. Suena como redundante. Pero eso, así que debería ser la D. Y según Es veo la en D, el profe. chat, debería ser, según vi en el chat, sí, es la D. Ya. Eso, si tienen dudas u otras que quieran revisar, me avisan como por interno y las podemos revisar en otro momento. Pero se me va a acabar en cualquier momento este video, así que espero que estén súper bien. No sé si quieran como con ganas de revisar otra, pero estamos conectados y la podemos